Hola, esta semana vamos a trabajar con la unidad 3, ¿ya? En semanas anteriores estuvimos trabajando con la unidad 2, pero para esta segunda evaluación vamos a considerar la unidad 2 que corresponde a manipulación algebraica y la unidad 3 que corresponde a ecuaciones y sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, esta semana y la próxima vamos a trabajar con ecuaciones y sistemas de ecuaciones. La semana siguiente entonces es la segunda evaluación, ¿ya? Ecuaciones entonces vamos a trabajar inicialmente, ¿ya? La otra semana vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. Generalmente, ¿cierto? Se representa una ecuación como una igualdad, ¿ya? Donde tenemos una balanza, ¿cierto? Un lado izquierdo y un lado derecho, ¿cierto? Que están en equilibrio, ¿ya? Tenemos una igualdad, lo que representa, ¿cierto? El lado izquierdo o miembro, ¿cierto? De la ecuación, miembro izquierdo, ¿cierto? Y derecho, ¿ya? Representa, ¿cierto? Este equilibrio que también si nosotros vamos sacando elementos de el lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos que sacar la misma cantidad del lado derecho. O si le vamos agregando a un lado, tenemos que agregarle también al otro lado para que se mantenga, ¿cierto? El mismo equilibrio. Si sacamos elementos, por ejemplo, pelotitas como las que aparece ahí en el dibujo, ¿cierto? Del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Se va a desbalancear esta igualdad, ¿ya? Entonces nosotros consideramos una ecuación como una igualdad que presenta incógnitas y que es verdadera para algunos valores de la incógnita. O sea, si nosotros reemplazamos por algún valor, tiene que mantenerse esta igualdad. Si yo reemplazo a un lado, tengo que reemplazar también al otro lado y tiene que darme exactamente lo mismo, ¿cierto? Para que se mantenga, ¿cierto? Este equilibrio. Ejemplos, ya ahí tenemos distintos tipos de ecuaciones. 2x menos 5 es igual a 3, ¿cierto? Tenemos una igualdad, tenemos una incógnita que corresponde a x. En el caso del segundo ejemplo, si nosotros vemos, tenemos dos variables, ¿ya? Tanto x como y, entonces una ecuación con dos incógnitas. En el caso del tercero, también tenemos términos literales, aparte del x y del y, también tenemos valores a y b, ¿ya? Podemos en algunos casos considerarlos como que están representando constantes, ¿ya? Y podemos despejar tanto x como y dejarlo en función, ¿cierto?, de estas otras variables. Y en el caso de la cuarta ecuación, ¿cierto? Si tenemos ecuaciones solamente con una incógnita, puede ser que no sea solamente ecuaciones lineales, ya de grado 1, de exponente 1, sino que puede tener un exponente mayor. En ese caso, ¿cierto? El exponente mayor es 3, ¿ya? Entonces ahí tenemos una ecuación cúbica, ¿ya? Entonces, como dice abajo, podemos tener ecuaciones con una o más incógnitas, ¿ya? Por lo menos en esta primera semana vamos a trabajar solamente con una incógnita, ¿ya? Se llama grado de una ecuación al grado del término que presenta el grado más alto, ¿ya? O sea, después de que se hayan reducido todos los términos semejantes, si es que ordenamos nuestra ecuación, la que tenga el término, ¿cierto?, que tenga el grado más alto, recuerden que el grado representa el exponente, ¿cierto? Eh, Ese va a ser el grado de la ecuación, ¿ya? Entonces, como les decía, en el caso del cuarto ejemplo, el grado más alto es 3, ¿ya? Entonces una ecuación en este caso cúbica, ¿ya? Se llama raíz o solución a todo valor de la incógnita que verifique la igualdad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros despejamos, ¿cierto? Cuando queremos buscar cuáles son los valores que satisfacen, ¿cierto?, esa igualdad de esa ecuación, le llamamos soluciones, ¿cierto? O raíces, ¿ya? Aparecen con ambos nombres en la literatura especializada, ¿cierto?, de ecuaciones, ¿cierto?, y de álgebra. Cuando hablamos de ecuaciones equivalentes, ¿ya? Son dos o más, ¿cierto?, ecuaciones equivalentes cuando tienen las mismas soluciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos x más 4 es igual a 10, ¿cierto? Y otra ecuación, 2x es igual a 12, son ecuaciones equivalentes, ¿ya? Porque si nosotros reemplazamos la x por 6, me mantienen la igualdad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera, tengo x más 4, ¿cierto? Es igual a 10, y si yo reemplazo por 6 la x, ¿cierto? Me queda 6 más 4, y esto es igual a 10, se mantiene, ¿cierto?, esta igualdad, ¿ya? Es una solución, entonces es una raíz de esa ecuación. Y en el caso del 2x es igual a 12, ¿cierto? Si yo reemplazo 2 por 6, ¿ya? 2 por 6 obviamente eso es 12, y se mantiene también esa igualdad. Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes porque tienen la misma solución, ¿ya? Entonces de eso
de esa forma hablamos de ecuaciones equivalentes. ¿Cuál es la idea? Es que nosotros que nuestras ecuaciones más complejas, ¿cierto? Las vayamos trabajando, las vayamos simplificando. Entonces de esa forma vamos obteniendo siempre ecuaciones equivalentes y es mucho más fácil, ¿cierto?, encontrar las soluciones. Transposición de términos, ¿ya? Esta es la forma de despejar, ¿cierto?, una ecuación cuando nosotros queremos buscar cuáles son las soluciones o las raíces, ¿ya? Entonces, si nosotros a las dos partes, ¿cierto?, a los dos miembros de una ecuación le sumamos o le restamos el mismo número, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿cierto?, del signo es igual, se obtiene una ecuación equivalente, ¿ya? Entonces no se va a ver modificadas las soluciones y podemos trabajar de esa forma, ¿ya? Si yo sumo a la derecha, sumo a la izquierda, ¿cierto?, o le resto a la izquierda y a la derecha el mismo término, voy a obtener una ecuación equivalente, ¿ya? Voy a llegar a la misma solución. Lo mismo si yo multiplico o divido por un mismo número, ¿ya? Pero en este caso distinto de 0, ¿ya? Yo puedo multiplicar por cualquier número, puedo dividir por cualquier número toda la ecuación, izquierda y derecha, ¿cierto? Y también se va a mantener equivalente. Lo mismo si yo aplico raíz, ¿ya? Raíz cuadrada, raíz cúbica y de ahí en adelante, ¿cierto? En ambos miembros de la ecuación, la igualdad se va a mantener. Por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo nosotros resolvemos, ¿cierto?, estas distintas ecuaciones? Voy a hacer el camino largo, ya obviamente uno después va haciéndolo de forma directa, va diciendo este término está positivo, pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Lo van haciendo de forma directa. La idea es que si ustedes se pueden simplificar haciéndolo de esa forma, lo pueden hacer, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto?, la transposición de términos me dice, yo quiero despejar, ¿cierto?, la x para saber cuál es su valor dentro de esta ecuación. ¿Qué hago entonces? Yo sumo, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un menos 4 al lado de la x, ¿ya? Y yo quiero despejar, ¿cierto?, ese valor de x, lo que hago es sumarle, ¿cierto?, a toda la ecuación un 4, ¿ya? Entonces, si yo sumo, por ejemplo, a la izquierda de la ecuación, x más menos 4 y más 4 es igual a 10 más 4, ¿qué va a pasar? La idea es que yo le vaya sumando el inverso aditivo, ¿cierto? O el inverso multiplicativo, ¿ya? O sea, el mismo número, ¿cierto?, con el signo contrario, para que se vayan eliminando. Por ejemplo, menos 4 y más 4, ¿cierto?, ¿qué pasa acá? Se elimina. Solamente me va a quedar la x. Y al otro lado, 10 más 4, ¿cierto?, me queda 14, ¿ya? Que es la solución, ¿cierto?, de esa ecuación, ¿sí? En el caso de tener una multiplicación, ¿qué hago yo? Divido, ¿cierto?, por ese valor. Para despejar la x, ¿cierto?, necesito que quede la x sola. En este caso está multiplicada por 3, entonces divido por 3, ¿ya? Entonces 3x dividido 3, ¿cierto?, es igual a 12 dividido por 3 también. Para que se mantenga la igualdad, ¿cierto?, hágalo la misma operación en ambos lados. ¿Qué pasa acá? 3 dividido 3, eso es igual a 1. Entonces simplificamos. Solamente me va a quedar x y 12 dividido 3 es igual a 4, ¿cierto? Que obviamente, si yo multiplico 3 por 4 me da 12, corresponde, ¿cierto?, a la solución de la ecuación, ¿ya? En el caso que tenga varias operaciones, voy haciéndolo, ¿cierto?, de a poco, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, podría multiplicar toda la ecuación por 4. Me va a quedar 4 por 5x partido 4 es igual a 10 por 4, ¿cierto? En este caso, 4 dividido 4, ¿cierto?, es igual a 1. Puedo simplificar. Y a su vez puedo dividir por 5, ¿cierto?, para poder simplificar el 5 que está multiplicando a la x, ¿ya? Me va a quedar entonces 5x dividido x, ¿cierto?, es igual a 10 por 4 son 40, dividido 5, no me alcanza aquí, pero lo voy a hacer acá al lado. Entonces acá 5 dividido 5, ¿cierto?, se simplifica. Y 40 dividido 5, ¿cierto?, 8. Y ahí finalmente, ¿cierto?, tenemos la solución a nuestra ecuación, ¿ya? Obviamente después uno va haciendo los pasos inmediatos. No es necesario que escriban en toda la ecuación, ¿cierto?, sino que se pueden saltar, ¿cierto?, cada uno de esos pasos. Veamos, ¿cierto?, un método general para resolver ecuaciones, ¿ya? Tenemos un ejemplo acá, ¿cierto? Toda esta ecuación, tenemos paréntesis, ¿cierto?, multiplicaciones. ¿Qué es lo primero? ¿Ya? Eliminar los paréntesis. Recuerden, ¿cierto?, que en la prioridad de las operaciones que habíamos visto anteriormente, la idea siempre es eliminar los paréntesis primero, ¿ya? En este caso tenemos no solamente signos, sino que, por ejemplo, esta multiplicación. 2 por, recuerden que si no aparece el signo, es una multiplicación, menos este paréntesis, ¿cierto? Y al otro lado,
no tenemos paréntesis, ¿ya? ¿Qué hacemos acá? Este 2, si está fuera, ¿cierto? Recuerden que si no aparece ningún signo, está multiplicando a cada uno de los términos del paréntesis. Multiplicamos entonces 2 por x, ¿cierto? Me va a quedar 2x, 2 por menos 4, menos 8, ¿ya? Este menos, ¿qué va a pasar? Me va a cambiar los signos, ¿cierto? De todos los términos que están adentro. Me va a quedar entonces, este 6 va a pasar a ser negativo y el x también negativo, ¿ya? Al otro lado me va a quedar igual. Segundo paso, ¿qué hacemos entonces? Reducimos los términos semejantes que se puedan. En este caso tenemos el 2x menos x, ¿cierto? 2 menos 1 me va a quedar 1x. Menos 8 y menos 6 son menos 14, ¿ya? Al otro lado tampoco podemos reducir términos semejantes. ¿Qué hacemos, cierto, en el siguiente paso? Transponer términos, o sea, pasar todos los términos con incógnita, ¿cierto?, a un lado y los términos numéricos al otro. ¿Ya? La idea es despejar, juntar todos los términos con x para poder simplificar. ¿Qué podría hacer acá? Podríamos pasar, ¿cierto?, todos los términos con x a la izquierda. Por ejemplo, tengo un x y tengo el 3x, ¿cierto?, al otro lado. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Mantengo, ¿cierto?, el x y este 3x que está positivo pasa con signo contrario, ¿cierto? Es la transposición de términos. Si yo tengo positivo, resto, el menos 3 en ambos lados de la ecuación para que se elimine. En este caso me va a quedar menos 3x a este lado, ¿cierto? Ese son los únicos términos con x. Al otro lado me va a quedar el menos 4, ¿cierto? Y 14 que está negativo, ¿cierto? Pasa positivo, ¿ya? Hacemos la reducción de términos semejantes. En este caso, 1x menos 3x, ¿cierto? Serían menos 2x, ¿ya? Al otro lado, ¿cierto? Tenemos menos 4 y más 14, negativo, ¿cierto? Y positivo, se restan y se conserva el signo del mayor. En este caso me va a quedar 10. Y finalmente, ¿cierto? Último paso, despejar la incógnita, ¿ya? Que en este caso, si tengo un término que está multiplicando a la x, pasa dividiendo, ¿cierto?, al otro lado. En este caso va a pasar con el signo. Cuando estén multiplicando o dividiendo, ¿cierto? Si tiene un signo negativo, pasa con ese signo, ¿ya? 10 y menos 2. Y en ese caso, si hacemos la división, ¿cierto?, me queda resultado menos 5. ¿Ya? Y esa sería la solución para esta ecuación. Entonces, la idea es que primero eliminemos paréntesis cuando los haya, multiplicar o reducir, ¿cierto? En el caso que haya algún tipo de producto, multiplicar, reducir los paréntesis que solamente hay un signo positivo y un signo negativo delante, ¿ya? Reducir los términos semejantes cuando eliminemos todos los paréntesis, ¿cierto? Hacer la transposición de términos, pasar todos los términos con x a un lado, los términos numéricos al otro, y finalmente despejar la incógnita para resolver. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con ecuaciones con denominadores? ¿Ya? Uno los podría trabajar como fracciones, empezar a juntarlos, ¿cierto? Hacer la suma entre dos fracciones, las restas, pero sería ideal, ¿cierto?, que elimináramos como primer paso, ¿cierto?, esos denominadores que nos pueden complicar, ¿cierto?, en algunos casos los cálculos, ¿ya? Y de esa forma después resolver la ecuación tal como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿ya? En este caso, entonces, primer paso que le agregamos sería eliminar los denominadores, o sea, ¿qué necesitamos hacer? Multiplicar, ¿cierto?, por el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto?, tenemos denominador 3, 2 y 4, ¿cierto? Si nosotros buscamos el mínimo común múltiplo, en este caso, entre 3, 2 y 4, ¿cierto? Si empezamos a buscar el mínimo común múltiplo, acá debería ser el 12, ¿ya? Es el primer múltiplo en común que tienen, ¿cierto?, los tres números. Entonces, en este caso, si yo multiplico toda la ecuación por 12, ¿ya?, voy a multiplicar cada uno de los términos, ¿cierto?, cada una de las fracciones por 12. Recuerden que si yo multiplico toda la ecuación por un número, no me va a cambiar la solución, ¿ya? Se va a mantener equivalente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 12 por 2x menos 1, ¿cierto?, partido por 3 es igual 12 por x menos 3 partido por 2 más 12 por 3x menos 7.
partido por 4, ¿ya? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la idea de multiplicar, ¿cierto?, por este mínimo común múltiplo? Que yo voy a poder simplificar. Por ejemplo, este 12 partido por 3, ¿cierto? 12 dividido 3 me queda 4, ¿ya? Y abajo me va a quedar un 1, ¿cierto?, que no es necesario escribirlo. Lo mismo acá, 12 dividido 2 me quedan 6. 12 dividido 4 me quedan 3. Entonces yo simplifiqué, ¿cierto?, todos los denominadores. Si escribo ahora de forma ordenada, ¿cierto?, me va a quedar 4 por 2x menos 1. Aquí hay un es igual 6 por x menos 3 más 3 por 3x menos 7. ¿Ya? Entonces ahora nos queda una ecuación tal como lo vimos en el caso anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos paréntesis. Este 4 está multiplicando. 4 por 2 me va a quedar 8x menos 4. 6 por x, 6x. 6 por menos 3, menos 18. 3 por 3x, ¿cierto? Serían 9x. Y 3 por 7, menos 21. ¿Ya? Podemos reducir los términos semejantes. En este caso me va a quedar acá el 8x y el menos 4. Nos podemos eliminar. 6 y 9, ¿cierto? Son 15x. Y 18 menos 21 serían menos 39. ¿Ya? En este caso voy a juntar todas las x. Redujimos, ¿cierto?, los términos semejantes. Voy a juntar todos los términos con x, ¿cierto?, a la derecha. Y todos los términos numérica del otro lado. Este menos 39, ¿cierto?, va a pasar hacia acá. Yo puedo hacer eso de juntar a la derecha o a la izquierda, ¿cierto?, los términos con x. No hay ningún problema. 39, por conveniencia uno puede elegir, ¿cierto?, en cuál lado los puede juntar. En este caso, como tengo 15x que es mayor, ¿cierto?, lo voy a dejar a ese lado y este 8x va a pasar negativo, ¿cierto?, al otro lado. ¿Ya? Y en este caso hacemos la resta. 39 menos 4, ¿cierto?, me quedan 35. 15x menos 8x me quedan 7x. Y finalmente, ¿cierto?, despejar la incógnita. Este 7 pasa dividiendo, ¿cierto? Me quedan 35 dividido 7 es igual a x. Bueno, no me va a alcanzar, lo voy a hacer acá. Y 35 dividido 7, ¿cierto?, sería 5. Y ese es el valor, ¿cierto?, de nuestra incógnita para esta ecuación. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontremos con ecuaciones, ¿cierto?, con términos fraccionarios, ¿ya?, buscamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, multiplicamos toda la ecuación por ese mínimo común múltiplo, ¿cierto? De esa forma yo voy a poder simplificar, ¿ya? Se van a ir todos los denominadores y me va a quedar una ecuación, ¿cierto?, sin denominadores, ¿ya?, que debería ser mucho más fácil de despejar. Ahí seguimos los mismos pasos, ¿cierto?, que en el caso anterior. Eliminamos paréntesis, reducimos los términos semejantes, transponemos, ¿cierto?, los términos, dejamos todos los términos con x a un lado, los términos numéricos al otro lado, y finalmente despejamos la incógnita. ¿Ya? Ya, hemos estado trabajando, ¿cierto?, hasta ahora con ecuaciones lineales, ¿ya?, con una incógnita y lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que están solamente elevado a 1, ¿ya? Toda la x, ¿cierto?, está, su máximo exponente, su grado es 1, ¿ya? Trabajamos con ecuaciones cuadráticas ahora, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ecuaciones con una incógnita que su máximo exponente es 2, ¿ya? Entonces, nos dice acá, las expresiones, ¿cierto?, de esta forma, a por x cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b y c, ¿cierto?, son números reales, ¿ya? Y el a obviamente tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Son ecuaciones cuadráticas o también se llaman ecuaciones de segundo grado. Las soluciones de estas ecuaciones pueden obtenerse de dos formas, ¿ya? Una forma es por factorización, recuerden que lo estuvimos viendo, ¿cierto?, las factorizaciones la semana pasada, o aplicando una fórmula general, ¿ya? Si uno no puede factorizar o no se acuerda, ¿cierto?, los procedimientos para factorizar, podemos aplicar una fórmula, ¿cierto?, directa, donde reemplazamos a, b y c y nos van a dar las soluciones, ¿cierto?, de estas ecuaciones cuadráticas, ¿ya? También nos dice, ¿cierto?, que las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, ¿cierto?, tienen dos soluciones, ¿ya? En el caso de las ecuaciones anteriores, ¿cierto?, veíamos que siempre encontrábamos una solución. En este caso de las ecuaciones cuadráticas encontramos dos soluciones, ¿cierto? Las ecuaciones cúbicas tienen 3, ecuaciones a la cuarta, ¿cierto?, 4 y así sucesivamente, ¿ya? Pero en este caso vamos a trabajar hasta las ecuaciones cuadráticas, ¿cierto?, solamente tienen dos soluciones, ¿ya? Veamos los métodos para poder encontrar estas soluciones.
Veamos primero los métodos por factorización. ¿Ya? Ya, en este caso de la factorización se ocupa la siguiente propiedad. Si yo tengo una multiplicación de dos números cualquiera, ¿ya? Dos números cualquiera, y el resultado es 0, eso quiere decir que uno de los números es 0. ¿Ya? Si ustedes piensan, ¿cierto? Si tenemos una multiplicación, me dicen yo multiplico dos números y el resultado es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos sacar por conclusión que por lo menos uno de los dos números es igual a 0. ¿Ya? Siempre que obtenemos el resultado 0 en una multiplicación, uno de los números es 0. ¿Ya? Entonces, esto nosotros vamos a utilizar para calcular, ¿cierto? A través de la factorización. ¿Ya? Siempre si yo multiplico, por ejemplo, 5 por un número desconocido, ¿cierto? Y eso me da 0, implica, ¿cierto? Que este número, ¿cierto? Que nosotros desconocemos es igual a 0. ¿Ya? La multiplicación de la única forma que me vaya a dar 0 es que uno de los factores, ¿cierto? Sea 0. ¿Ya? Ya, veamos algunos ejemplos. Aquí se puede aplicar cualquiera de las factorizaciones, ¿cierto? Que nosotros vimos la semana pasada. ¿Ya? Por ejemplo, el primero dice x cuadrado menos 3x es igual a 0. ¿Ya? Nosotros podemos factorizar en este caso, tenemos solamente dos términos y en los dos términos se repite la x. Entonces podemos sacar factor común. En este caso vamos a factorizar, ¿cierto? Y vamos a sacar factor común. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el factor común? En este caso, la x se repite en todos los términos. ¿Ya? En el primer término me va a quedar solamente x y en el otro menos 3. Esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, obviamente si yo multiplico x por x me da x cuadrado, x por menos 3 me da menos 3x, que es la ecuación inicial. ¿Ya? De esta forma, cuando yo ya tengo factorizado, ¿cierto? Cuando yo ya tengo escrito como una multiplicación de dos factores, yo puedo considerar lo que veíamos anteriormente. Si yo tengo una multiplicación igualada a 0, ¿cierto? Significa que o el primer factor, ¿cierto? Es igual a 0, o, ¿cierto? El segundo factor, x menos 3, es igual a 0. ¿Ya? De esta forma, ¿qué hago entonces? Aquí yo ya tengo despejado, no puedo hacer nada más. Ahí tengo una solución. Puede ser que una solución sea x igual a 0, o la otra solución, ¿cierto?, esté dada por esta segunda ecuación que nosotros encontramos. ¿Ya? Entonces, factorizamos y cada uno de los factores, ¿cierto?, lo igualamos a 0. Al despejar, ¿cierto?, me da cada una de las soluciones. En este caso la primera fue inmediata, ¿cierto? X igual a 0 o x menos 3 igual a 0. Si despejo acá, x, ¿cierto?, el menos 3 pasa como 3 positivo al otro lado. Ahí tengo la otra solución. Entonces, generalmente se denotan como x sub 1, ¿cierto? Y x sub 2, las dos soluciones. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo la x por 0, se mantiene la equivalencia, ¿cierto? Es una solución. Y x igual a 3, ¿cierto? Si yo reemplazo acá, se mantiene, ¿cierto?, la igualdad, también es una solución de la ecuación. ¿Ya? Entonces, de esa forma buscamos las soluciones factorizando. ¿Ya? En este segundo ejemplo, ¿cierto?, tengo x cuadrado menos 64 es igual a 0. También puedo factorizar. Ya en este caso es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Ya? Y la diferencia de cuadrados, recuerden que se factoriza como una suma por su diferencia, donde en este caso la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz de 64 es 8. Entonces me queda x más 8, ¿cierto?, por x menos 8 es igual a 0. Teniendo estos dos factores, ¿cierto?, yo puedo separar x más 8 es igual a 0, o, ¿cierto?, x menos 8 es igual a 0. Igualo los dos factores, ¿cierto?, a 0. De esa forma puedo encontrar ambas soluciones. Si despejo acá, me va a quedar x es igual a menos 8. Y en el otro caso, ¿cierto?, me queda x es igual a 8. ¿Ya? De esa forma tengo la solución 1, ¿cierto?, y la solución 2. Son dos soluciones, ¿cierto?, para esta ecuación que comprueban, ¿cierto?, la igualdad. ¿Ya? Entonces, factorizando, en el primer caso, factor común, en el segundo caso, diferencia de cuadrados, yo tomo estos dos factores, ¿cierto?, los igual a 0 y de esa forma, ¿cierto?, encuentro las soluciones para la ecuación cuadrática.
veamos otros dos ejemplos, ¿cierto? Aplicando lo mismo. En el tercer ejemplo, ¿cierto? 5x cuadrado menos 11x, nosotros también podemos factorizar, ¿ya? Si yo factorizo en este caso, también factor común, la x se repite en ambos términos, me va a quedar x, 5x menos 11, y esto es igual a 0. Igualo, ¿cierto? Ambos factores, ¿cierto? A 0, tengo la primera solución, x, ¿cierto? Igual a 0, y 5x menos 11 igual a 0. Si despejamos acá, ¿cierto? 5x es igual a 11, x es igual a 11 quintos, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto? Ambas soluciones, x1 y x sub 2, ¿cierto? Soluciones, ¿cierto? De esa ecuación, ¿ya? Y último caso, tenemos en este caso un trinomio, ¿ya? Si tratamos de factorizarlo, en este caso no es un trinomio cuadrado perfecto, podemos sacar la raíz cuadrada solamente del primer término, entonces buscar dos números que multiplicados, ¿cierto? Me den menos 30 y sumados o restados, ¿cierto? Me den menos 1. En este caso lo vamos a factorizar, ¿cierto? Como trinomio, ¿cierto? Término común, ¿ya? Donde, ¿cierto? El x es el término que se repite en ambos binomios, ¿ya? Con el único que podemos sacar raíz cuadrada. Y buscamos dos números que multiplicados, ¿cierto? Me den menos 30 y sumados o restados me den menos 1. En este caso, 30, ¿cierto? Puede ser 6 por 5. 6 por 5 me da 30, ¿ya? Pero para que me dé negativo, 1 tendría que ser negativo. En este caso vamos a dejar el menos 6 y 5. Menos 6 por 5 positivo me da menos 30 y menos 6 más 5 me da menos 1, ¿cierto? Que corresponde al signo que tenemos acá, ¿ya? Entonces en este caso también separamos ambos factores, x menos 6 es igual a 0, o, ¿cierto? X más 5 es igual a 0, ¿ya? Si despejamos ambas ecuaciones, x es igual a 6, ahí tenemos la primera solución, y el x es igual a menos 5, ¿cierto? Nuestra segunda solución de la ecuación, ¿ya? Entonces, podemos factorizar, ¿cierto? Cualquiera de las factorizaciones que vimos en la clase pasada, y de esa forma, ¿cierto? Encontrar las soluciones igualando cada uno de estos factores a 0 y despejando las ecuaciones, ¿cierto? Lineales mucho más simples que nos van a quedar para cada uno, encontramos cada una de las soluciones, ¿ya? El otro método para encontrar las soluciones debería facilitar un poco las cosas, ¿ya? No es necesario saberse las factorizaciones ni buscar de qué forma podemos factorizar, sino que directamente aplicamos esta fórmula general, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Ecuaciones de segundo grado de esa forma, donde ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Igual a 0 en la ecuación, a, b y c, ¿cierto? Son los coeficientes, recuerden que son números reales, ¿ya? Podemos tomar cada uno de esos valores y reemplazar en esta fórmula, ¿cierto? General que corresponde a la fórmula para las ecuaciones cuadráticas. Aplicando esa fórmula, si nosotros reemplazamos b, ¿cierto? A y c dentro de la fórmula, podemos encontrar ambas soluciones, ¿ya? Veamos, ¿cierto? Cómo podemos aplicar, ¿cierto? Directamente en la fórmula. La voy a anotar por acá arriba, ¿cierto? Nuevamente, x menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿cierto? Y partido por 2a, ¿ya? Esa es la fórmula entonces general. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos, ¿cierto?, que es una ecuación cuadrática. Podemos ver, ¿cierto?, cada uno de los coeficientes. En este caso, el coeficiente que va con el x cuadrado corresponde al a. En este caso, si no aparece, ¿cierto?, recuerden que es 1. El coeficiente del segundo término, b, ¿cierto?, es 3. Y finalmente el c corresponde a menos 10, ¿ya? Tenemos que identificar primero cuáles son los valores de a, b y c, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos en nuestra fórmula, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Menos b sería menos 3. Tenemos que considerar también los signos que aparecen adelante. En este caso, los primeros a y b, ¿cierto?, son positivos. El c es negativo, menos 10, ¿ya? Más, menos. Ahí vamos a ver por qué hay un más y un menos. Aquí, raíz cuadrada, ¿cierto? B al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 por a, ¿cierto? Y por c, que es menos 10, ¿ya? Partido en este caso por 2
a, ¿cierto? 2 por 1. ¿Ya? Empezamos a resolver. Tenemos que resolver, ¿cierto? Todo lo que está dentro de esa raíz. Menos 3, más menos lo mantenemos, ¿cierto? Dentro de la raíz me va a quedar 3 por 3 son 9. Menos 4 por 1 por menos 10, ¿cierto? Finalmente me va a quedar 40 positivo. Abajo 2 por 1, ¿cierto? Es 2. Y me queda solamente esa suma dentro de la raíz, ¿cierto? Que serían 49. Y si resolvemos, me va a alcanzar aquí, menos 3 más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada de 49 es 7, ¿cierto? 7 por 7, 49, y quedamos hasta ahí, ¿ya? Una vez que resolvemos, ¿cierto? Todo lo que está dentro de la raíz, resolvemos, ¿cierto? Multiplicaciones, suma y resta que estén adentro, calculamos la raíz cuadrada, nos detenemos, ¿cierto? En este paso porque tenemos más y menos. ¿Qué significa eso? Que recuerden que nosotros tenemos dos soluciones, entonces tenemos que probar con los dos valores. Para el primer caso, ¿cierto? Podríamos probar, no es necesario que se mantenga siempre el mismo orden, con el más. ¿Ya? Entonces, si resolvemos en este caso, menos 3 más 7, ¿cierto? Serían 4 positivo, partido por 2, esto serían 2. ¿Ya? Y tenemos nuestra primera solución. Para el segundo caso, entonces tenemos que probar para nuestra segunda solución con el otro signo. ¿Ya? Entonces en este caso, menos 3 menos 7 partido por 2. ¿Ya? Entonces la diferencia está en el signo. Probamos con uno con más, el otro con menos, y ahí nos van a dar las dos soluciones distintas. Puede que sean distintas o pueden que sean iguales. ¿Ya? Menos 3 y menos 7 van a ser menos 10 partido por 2 sería menos 5. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra segunda solución. ¿Ya? Entonces, en este caso, aplicando la fórmula general, identificamos cuáles son los coeficientes de a, b y c, ¿cierto?, que acompañan el a al x al cuadrado, el b acompaña a la x y el c, ¿cierto?, es el término numérico que va solo. ¿Ya? Reemplazamos en la fórmula para las ecuaciones cuadráticas, resolvemos, como les decía, ¿cierto?, siempre primero las operaciones que están dentro de la raíz, calculamos la raíz y nos va a quedar, ¿cierto?, más menos. Separamos, en uno de los cálculos hacemos con más, en el otro con menos, y vamos a obtener las dos soluciones. ¿Ya? Como les decía, en el caso que ustedes no recuerden, ¿cierto?, cómo hacer las factorizaciones, quizá el camino más rápido, ¿cierto?, puede ser aplicando la fórmula general. ¿Ya? Ahí reemplazan, calculan, ¿cierto?, y les van a dar ambas soluciones. Veamos el siguiente ejemplo. También vamos a aplicar, ¿cierto?, la fórmula general, b al cuadrado menos 4 por a por c partido por 2a. ¿Ya? Entonces, en nuestra ecuación cuadrática aplicamos, ¿cierto? Identificamos primero cuáles son las variables, ¿cierto?, que corresponden a, b y c, y de esa forma reemplazamos en la fórmula general. En este caso vemos, ¿cierto?, que a es igual a 4, b es igual a 4 y c es igual a 1. ¿Ya? Teniendo esos valores reemplazamos en la fórmula general. Entonces, menos b, ¿cierto?, es menos 4, más menos, raíz cuadrada, ¿cierto?, b al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4 por a, en este caso 4, por c es 1, partido por 2 por a, en este caso 4. ¿Ya? Y si resolvemos entonces la raíz, menos, ¿cierto?, en este caso son 4 por 4, 16, menos 4 por 4 por 1, menos 16 también, partido por 2 por 4 son 8. ¿Ya? En este caso, la raíz 16 menos 16 me da 0, ¿cierto? Entonces me queda menos 4 partido 8. ¿Ya? No es necesario aquí ponerle, bueno, lo vamos a escribir más menos, ¿cierto?, 0. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso? Tenemos, ¿cierto?, que resolviendo, ¿cierto?, la raíz me da 0. ¿Ya? Entonces en este caso, los dos posibles casos, x1, ¿cierto?, si yo reemplazo me va a quedar menos 4 más 0, partido 4, ¿cierto? 8, perdón. ¿Ya? Si hacemos el cálculo, menos 4 partido 8, y lo podemos simplificar, me va a quedar menos 1 medio, o menos 0,5 también se lo dejan en decimal. ¿Ya? Y para el otro caso,
va a pasar exactamente lo mismo. Ya como estamos sumando o restando 0, me va a quedar exactamente, ¿cierto? Menos 0 partido 8, menos 4 partido 8, ¿cierto? Y esto va a ser menos 1/2, ¿ya? En este caso, ambas soluciones son iguales. ¿Por qué razón, cierto? Si le sumamos 0 o menos 0, ¿cierto? Me va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Pero aplicando la fórmula general, reemplazamos a, b y c, podemos encontrarnos con este tipo de casos, ¿cierto? Donde la raíz al calcular me da 0, ¿cierto? Entonces ambas soluciones van a ser iguales, ¿ya? Entonces, en este caso, identificar las variables, los coeficientes a, b y c, reemplazarlo en la fórmula general y a partir de eso resolver numéricamente, ¿cierto? En la fórmula, calcular la raíz primero, ¿cierto? Después separar en el caso más y menos y obtenemos, ¿cierto? Las dos soluciones, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar entonces esta semana. Ecuaciones, ¿cierto? Con una incógnita, tanto lineales, ¿ya? Grado 1, ¿cierto? Y ecuaciones cuadráticas, ¿ya? El material se encuentra disponible en ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Para que puedan trabajar con él.